Esta semana en Eric on TV Show la cosa se pone buena, pero buenísima, con nuestro invitado. Mueguelé Rafael Nino Félix. Bonsoir à tous fanatiques. Eric on TV Show. He sido vicerrector 2 veces, vicerrector de extensión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era una universidad de élite. Hemos sido empobrecidos por las potencias, eso hay que verlo así. Si la UAS tiene los mejores recursos humanos en todas las áreas del conocimiento, la más baja tasa de rechazo en la universidad la tengo yo en términos políticos, en términos electorales. ¡Mueble café! ¡Café! ¡Mueble! Ya saben, sintonízanos por Facebook y YouTube Live, Telecanal 28, Éxito Visión, Telecable Dominicano, Viva Live TV y otras plataformas numéricas. Eric on TV Show, the best is still yet to come. Bueno, señores, les invito a ver a Eric on TV Show, un programa especial para que te lo goces. Seguimos aquí en su espacio Eric on TV Show en una combinación con Voz para el Cambio. En esta conversación con el maestro Rafael Nino Félix, quien desde el año 2010 empezó a decirnos que la UAS había entrado en una crisis casi de colapso, que había una crisis gerencial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo no sé si las circunstancias habrán cambiado y ya han pasado de ahí para acá 3 gestiones rectorales. Maestro, aquel momento de crisis que usted vislumbró, que analizó en el año 2010, 2011, ¿cómo sigue la universidad? Sí. Siempre hemos creído que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución con enormes fortalezas, con grandes fortalezas, académicas, científicas, culturales. El peso también de la universidad en su vínculo con la sociedad es bastante fuerte. Sin embargo, la universidad también tiene situaciones que debe superar. La universidad necesita mejorar la gerencia, la administración, las acciones administrativas. Nosotros pensamos que si alguna falla hay en diferentes áreas, aunque no sean tan significativas, algunas son significativas, como los servicios estudiantiles, por ejemplo, el uso de las investigaciones para resolver problemas de las empresas, para resolver problemas del gobierno, para resolver problemas de las propias comunidades, resultados maravillosos que podemos obtener y se obtienen a través de investigaciones en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ¿cómo no utilizar esos resultados de las investigaciones para resolver problemas humanos, sociales, de salud? Y dice, bueno, pues si tienen esos resultados, ¿por qué no hacerlo? Bueno, ahí entra la gerencia. Yo pienso lo mismo en servicios estudiantiles. Cuando tú vas, por ejemplo, a registro y tú ves los estudiantes parados horas esperando un servicio, cuando cualquier institución de 5ª categoría, los clientes están sentados en un asiento, en una silla, leyendo un periódico, haciendo incluso su tarea por internet, y luego lo llaman por un número y están en aire acondicionado. Entonces, ¿por qué no tenemos la UAS? Entonces son detallitos, quizá mucha gente no lo ve, muchos los vemos, otros, la mayoría quizá podemos verlo. Entonces, ¿por qué no tienen un mejor servicio los estudiantes? ¿Por qué una simple telefónica, una compañía de teléfono, puede tener todos sus clientes sentados en un espacio tranquilo, y la gente sentada esperando su turno, y los de la UAS tienen que estar parados? Es decir, ponerlo gráficamente así, los de la UAS tienen que estar parados bajo el sol, bajo el sereno, bajo la lluvia. No es posible. Son de las cosas que nosotros estamos planteando. La UAS tiene que mejorar la gerencia, unificar más los mandos de la universidad. La UAS, cada facultad tiene una tendencia hacia la independencia, hacia la no articulación, y cada centro regional
de gente buena que trabaja ahí, de gente con compromiso, pero el sistema administrativo realmente desarticulan. Como no hay una buena gerencia, entonces se produce un proceso de desarticulación y de una especie de cacicazgo independiente de esas cosas. Sin embargo, la universidad sigue siendo una institución con grandes fortalezas y que podemos y mejorar muchas cosas. Hay instituciones en las sociedades que a veces uno piensa que están por encima de la misma sociedad, que independientemente de que la sociedad entre en una fase de crisis y que ésta sea trasladada a esas instituciones, esta sobrevive a la propia crisis de la sociedad. Por ejemplo, eso pasa con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre nosotros repetimos algunas de las frases suyas en aquellos años de 2010, del 2018, en momentos de campaña, de análisis de la situación de la universidad, cómo pensar el país sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Son cosas que están ahí. Por ejemplo, el Sindicato de los Agrónomos es una institución muy sólida, independientemente de que ha tenido años de crisis. Y es una institución, por supuesto, que no se puede comparar con la universidad por el peso de la universidad y por sus propios años. El Sindicato de los Agrónomos tiene 50 años, lo cumplió el año pasado, pero ha tenido momentos de crisis, de un liderazgo que deja mucho que decir y que desear, y sin embargo la fortaleza del nombre de ese sindicato se sobrepone a su propia crisis. Usted dice, hay un problema de gerencia en la universidad, pero a veces yo pienso que además de la debilidad gerencial, hay otros aspectos que se dan en la sociedad y que se reflejan en la universidad, porque de alguna manera la universidad también es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Hay problemas de carácter ético, hay problemas de carácter administrativo, hay problemas de comportamiento. En días pasados vimos un acto violento de un funcionario, de un líder dentro de la universidad que no debió producirse y se produjo. Y después que el hecho se produce, pedir excusas no resuelve. Ante la sociedad es un mal ejemplo. La academia tiene que reunir el pensamiento crítico y tiene siempre que ser ese faro que ilumine la conciencia nacional. Entonces, desde esa perspectiva pienso que hay muchas cosas que deben repensarse en la universidad, pero es repensarlas desde adentro, repensarse sus propias autoridades, sus académicos, sus hombres y mujeres que con muchas luces, con mucha capacidad intelectual, están en la capacidad de ver esas cosas y transformarlas para bien. Así es. Si la universidad realmente es la institución más importante del país, sin la cual el país no podría pensarse, si la UAS tiene los mejores recursos humanos en todas las áreas del conocimiento, la UAS debe ser también la institución de mejor comportamiento, tanto a lo interno como a lo externo. Lo que significa es que hay algunas fallas, porque una institución como la UAS se supone que los niveles de respeto a los derechos del ciudadano, de respeto mutuo, de los procedimientos, de la mediación, como se llama ahora la mediación, de la armonía, de la coexistencia pacífica, de la buena relación entre los compañeros, entre los seres humanos y más seres humanos que están en un universo que se supone que es un universo dedicado a la construcción de una patria mejor. Entonces, que se produzca entre hermanos que trabajan, laboran en el mismo espacio, con los mismos objetivos de engrandecer el país, y se produzcan hechos lamentables de agresiones, significa que en algo estamos fallando, que hay problemas. Eso es lo que yo creo. ¿Eso es parte de la falta de gerencia o de autoridad y de liderazgo mismo? Sí, porque realmente eso refleja cierto nivel de crisis. Eso refleja cierto nivel de crisis, porque ese es un hecho lamentable. Todavía no se han explicado las razones. Ahí se comentan algunos elementos que se argumentan que causaron ese fenómeno, ese hecho. Sin embargo, todavía las autoridades oficialmente no se han pronunciado. Ni se van a pronunciar, no se han pronunciado. Entonces yo creo que incluso en un hecho así, las autoridades deben ser las primeras en dar una declaración y explicarle a la sociedad dominicana por qué ocurrió eso. E incluso pedirle excusa al país, porque la universidad se debe al país. Todo eso son fallas. El individualismo
permea mucho el asunto de la universidad. Por eso yo hablaba hace un ratito de que cada área, llámese gremial o no gremial, unidad académica, la gente se siente como que ese es un pequeño, no siempre ni en todas las áreas, pero hay una tendencia a creerse que son, en algunos espacios, que son feudos, que son territorios libres, individuales, ni siquiera libres, son individuales. Entonces, una institución no funciona así. Una institución tiene mando, tiene dirección y tiene mando, tiene directrices. Y hay un poder que se articula desde los más altos niveles hacia los niveles más bajos. Y hay una interacción y hay un respeto mutuo entre todos los niveles en términos horizontales y en términos también verticales, porque hay reglas y se cumplen las reglas, los reglamentos, los procedimientos, no hay por qué pelearse. Maestro, uno se sorprende y a veces no encuentra la explicación. El profesor Rafael Nino Félix, durante muchos años, el mejor valorado dentro de la academia en términos gerenciales, en términos éticos, en términos de la solidaridad, de una militancia constante junto al pueblo, en la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, de la sencillez, de la humildad. El académico que cruza todos los callejones, todos los pasillos, todas las aulas y por donde quiera que pasa, recibe un abrazo y sin embargo el maestro no ha podido cuajar un proyecto para ser rector. Y estamos a la puerta de una renovación de las autoridades universitarias para ahora en el 2022. Y ya están los aprestos. Y ha habido una especie de tradición en los últimos 30 o 40 años de que se produce una especie de bipolaridad o de polaridad. Polaridad es la palabra, entre equipos que compiten en la renovación de las autoridades. Y siempre se presentan dos equipos más fuertes. ¿Cómo ve el maestro Nino Félix el siguiente escenario de renovación de autoridades en la universidad? Y si se ha decidido por vincularse, por apoyar a uno de los equipos que están ahí trabajando para esa renovación, quedar puntero, ser cabeza de la institución como tal por un periodo ahora de 4 años. Y la valoración del momento, maestro. Sí. Todo esto ahí. Bueno, todo el mundo conoce que la universidad y sus servidores me valoran como persona, me valoran como académico, me valoran en lo ético, en lo cultural, en lo social, en lo humano. Nosotros hemos realizado estudios en la universidad, en diferentes campañas, sobre todo en la primera campaña, que demuestran que yo tengo una muy baja tasa de rechazo, la más baja tasa de rechazo en la universidad la tengo yo en términos políticos, en términos electorales. Tengo 0.5 tasa de rechazo. Políticamente hablando, eso es 0. Y entonces lo que usted plantea nos lleva a hacernos la pregunta, retomando sus propias preguntas o su propia exposición. ¿Y cómo es posible que una persona tan bien valorada y que tenga 0.5 tasa de rechazo no lo hayan elegido como rector de la UAS? Bueno, he ido 2 veces que me cuenten mis votos en las urnas de la UAS. Me han contado mis votos, nuestros votos de consenso universitario en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Y he quedado en tercer lugar. No es mala posición, no es mala posición. Ha sido sostenida, ese posicionamiento electoral ha sido sostenido. Más o menos más, más o menos menos. Sin embargo, hay un fenómeno que es político, que ocurre en toda parte del mundo y más en los países como el nuestro. Aunque tú estés bien valorado y la gente comprenda que tú eres el mejor candidato a senador, a síndico, a rector, y la gente no tenga una percepción formada de que tú vas a ganar y que tú tienes fortaleza para ganar unas elecciones, la gente, aún queriéndote, no vota por ti. Son los más decididos, son los más conscientes, son las gentes más firmes, son las gentes que asumen las ideas y los proyectos, los postulados académicos, políticos, religiosos. La gente solamente vota masivamente por aquel que la gente entiende que puede ganar las elecciones.
La gente me quiere mucho, pero no me ha visto con la fuerza suficiente para competir. No me ha visto competitivo en las elecciones. En 2 ocasiones me han contado los votos y en 2 ocasiones he tenido que hacer un pacto, no un pacto, un pacto por la UAS y un pacto también para conservar el proyecto Consenso Universitario, porque hay circunstancias que la gente tiene que pensar que hay que dar un paso táctico. Hay en las guerras políticas, en las guerras militares, en las guerras electorales, hay 2 elementos que hay que conjugarlo. El elemento estratégico, diría Juan Bosch, y hay que volver a Juan Bosch si queremos nación, hay que volver a Juan Bosch, que no se puede confundir la estrategia, la táctica con la estrategia. Entonces tú tienes que tener muy claro tu estrategia, qué tú persigues, cuál es el propósito fundamental de tu proyecto y las cosas que debes realizar durante ese trayecto para lograr ese propósito. Entonces, hemos pactado en 2 ocasiones con fuerzas que están colocadas en mejor posición que nosotros y hemos pactado por la UAS, por la prudencia política y hemos pactado también para conservar nuestro proyecto Consenso Universitario, con la comprensión de que si no pactamos con alguien, entonces se debilita el proyecto. Y si recordamos bien, vamos a advertir que en una ocasión yo no quise repetir como vicerrector de extensión y los números me daban que yo ganaba la reelección y preferí no reelegirme. Y no gané las elecciones, digo que no gané las elecciones porque siempre se gana. Tú no ganas las elecciones, pero ganas la experiencia. Gana la experiencia y además sigue articulando el proyecto y reafirmando en lo que cree. Realmente nosotros volvimos a ser vicerrector de un lugar donde no quisimos repetir como vicerrector, no quisimos reelegirnos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo se explica que si Nino Félix no quiso reelegirse en el 2011 como vicerrector, que ganaba sin ninguna duda, cómo entonces en el 2014, 3 años después fuera de la universidad, fuera de la posición de vicerrector, ¿por qué vuelve a ser vicerrector donde no quiso reelegirse? Cosa de la vida, porque el proyecto Consenso Universitario para mí, que es nuestro colectivo, está por encima del deseo de Nino Félix, del deseo particular de cada uno de los miembros, porque ese colectivo ya pertenece a la UAS y pertenece al país. No voy a decir que me sacrifiqué por el proyecto Consenso Universitario al tomar la decisión de volver al lugar donde no quise reelegirme, porque no se trata ahora de sacrificio individual, se trata que hay un proyecto muy definido que tiene el propósito de transformar la UAS y hay que mantenerlo ahí siempre. Hay quienes plantean la necesidad de un segundo movimiento renovador en la universidad. Por ejemplo, el maestro Dionisio Hernández Leonardo lo ha planteado en un par de ocasiones, porque hay que repensar muchas cosas. Los tiempos han cambiado, hay la situación de la gerencia, el tema de la virtualidad, hay muchos elementos ahí que deben revisarse. La pertinencia, maestro, de un segundo movimiento renovador al interno de la universidad. En algún momento usted también lo estuvo planteando. Sí, hay que volver al movimiento renovador, pero volver al movimiento renovador no es volver al punto histórico donde se produjo ese movimiento, que fue la Guerra de Abril y la universidad de élite. Como decía hace un ratito, la convertimos en una universidad a través del movimiento renovador que esas ideas vinieron inspiradas en la Revolución de Abril por los mismos combatientes de la Guerra de Abril. Llegaron a la universidad y la abrieron al pueblo, crearon un movimiento, una nueva fuerza académica, patriótica, con un compromiso nacional, con un compromiso con la nación dominicana. Ya esos son otro tiempo. Sin embargo, los elementos filosóficos, los elementos de base, esos elementos del humanismo, del compromiso social, del compromiso con el país, están ahí, hay que retomarlo bajo un nuevo contexto histórico. Recontextualizar
recontextualizar todo aquello para nosotros colocar a la universidad en el trayecto de la superación de los problemas que tiene. De eso se trata un segundo movimiento renovador. Retomar aquello, transformarlo, actualizarlo, recoger las nuevas experiencias, poner la UAS en perspectiva del nuevo contexto que se está viviendo. ¿Y por qué el movimiento renovador? Cuando usted explicaba ahorita de algunos incidentes que se dan en la universidad, que se han dado y se dan, ¿cómo es posible que se dé? Si hay una base del movimiento renovador allí, no se están cumpliendo los postulados de ese movimiento, porque ese movimiento lo que planteó siempre fue la hermandad, el compañerismo, la solidaridad. Entonces, ¿cómo es posible entonces que se den esos elementos? Todo indica que realmente no se está caminando por los postulados del movimiento renovador en algunas cosas. Yo le comentaba tanto a Jorge David, a Hanna y al propio Dionisio Hernández que estuvieron con nosotros en el programa, que si la universidad se rige de manera más o menos estricta por el estatuto orgánico y sus reglamentos, sí, estas cosas no ocurrirían. Sí. Ni habría que hablar de un segundo movimiento renovador. Sí. Así es, así es. Maestro, ¿cómo ve usted la renovación del cuadro directivo de la universidad con el próximo proceso? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la mira que tiene el maestro? Bueno, ¿saldrá fortalecida la institución con este proceso de renovación? Sí, yo pienso que la universidad va a salir, siempre la UAS gana. Puede ganar más, ganar menos. Yo pienso que ahora con la renovación de los cuadros directivos de la universidad, en las elecciones que se van a celebrar en unos meses, después de Navidad prácticamente estarían muy cerca, es en junio, eso no está tan lejos. Tenemos formidables candidatos a decanos, vicedecanos, directores de recintos, directores de centros regionales, de extensiones, formidables candidatos a vicerrectores. Y tenemos también candidatos, hay 2 candidatos a la rectoría de la universidad. Como decía hace un ratito, en 2 ocasiones he participado como candidato a rector contándome los votos en las urnas. En 2 ocasiones, en el 2014, tomé la decisión para preservar el proyecto, decía, de apoyar a un candidato. En esta ocasión, viendo que era prudente, que la UAS necesita articular fuerzas en propósitos académicos, en propósitos comunes, en base a un programa muy bueno en términos académicos, realizamos una alianza con uno de los candidatos que están compitiendo a la rectoría de la universidad. En esta ocasión hice un acuerdo en base a 7 u 8 propósitos académicos con el maestro Editrudis Bertrán, que es un académico de muchos años en la universidad, tiene una larga vida académica en la universidad, con quien hemos coincidido en muchos puntos, en muchas ocasiones, defendiendo la universidad, en los organismos de dirección de la universidad, como el Consejo Universitario. Y ahí, por ejemplo, si yo le pusiera a ustedes si le narrara o le explicara algunos de los puntos que acordamos, porque consenso es eso, no estamos buscando puestos para Nino ni para el otro, estamos buscando cómo mejorar la vida de la universidad. La casa de la rectoría en la universidad, que son 2 casas, la gente dice la casa de la rectoría, que está en la calle Las Damas, con el Conde, donde nace el Conde, una zona que está declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahí nosotros estamos planteando convertir esa casa que la UAS no la está usando, que vale todos los millones de dólares y de euros, y la UAS no la está usando. Ahí estaba el Instituto Cartográfico de la UAS, no está. Y ahí no hay ningún organismo, ahí no opera nada funcional, ni cultural, ni social, ni folclórico, ni nada. Entonces, uno de los puntos acordados en el acuerdo, en ese convenio, es convertir la Casa de la Rectoría en un centro cultural y museo
donde los intelectuales, el país, los turistas puedan ir allí a ese centro cultural de la UAS y a ese museo, y pueda trazarse, pueda diseñarse un plan donde haya una ruta universitaria, donde los turistas y no turistas puedan partir de ahí, de ese centro cultural de la UAS, para conocer la academia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese es un punto que hemos acordado. Por ejemplo, los profesores de la UAS necesitan mejorar su calidad de vida, y nosotros en el acuerdo entonces llegamos a la conclusión que teníamos que diseñar en esa propuesta de pacto político, académico, hacer una investigación a profundidad para mejorar la vida, la calidad de vida de los profesores universitarios y los servidores, endeudados con las cooperativas, endeudados con el Banco de Reserva, endeudados los profesores con el dinero de familias y de amigos y de compadres. Entonces, y la UAS de espalda, la UAS se quedó atrás en el salario, en el sueldo de los profesores. Entonces nosotros tenemos que abordar eso con seriedad, porque usted no puede tener educación de calidad con profesores que estén pasando hambre y que estén endeudados. Necesitan bienestar. Nosotros también patamos con el maestro Editrudis Beltrán crear el Centro de Estudios del Caribe, que ya tenemos incluso el proyecto de la gestión pasada y no se conoció en el Consejo Universitario, hay que revisarlo. Y entonces, porque lo tiene la Universidad de La Habana, lo tiene la Universidad de Puerto Rico, y hay varias universidades privadas que tienen un centro de estudio del Caribe. ¿Y cómo es posible que esa privada, y la felicitamos que lo hayan hecho, cómo es posible que la UAS, la del Estado, la que tiene el deber de buscar sus raíces, de buscar realmente su vínculo con el Caribe, no tenga un centro de estudio del Caribe? Maestro, se nos fue el tiempo y lo que es el fuerte suyo se nos quedó en el mundo universitario, que es la extensión universitaria, el trabajo de extensión, que hoy se hace desde la vicerrectoría, pero que eso hay que fortalecerlo, transformarlo, impulsarlo, un presupuesto, y qué bueno que está la iniciativa para retomar o darle el uso correcto, adecuado a la propiedad que tiene la UAS en el Conde, la casa de la rectoría y lo que era ahí el Museo de Geografía, que no han tenido el mejor de los usos. Pero será en otro momento que conversaremos fundamentalmente de la necesidad del trabajo de extensión universitario, que debe ser uno de los fuertes de la UAS, porque es el vínculo con la sociedad. Gracias, maestro, por aportarnos su conocimiento, su tiempo, su experiencia, su punto de mira de por dónde debe marchar nuestra más alta casa de estudio, y que no se puede pensar la República Dominicana sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación, y siempre presto a servirle y a conversar con el país a través de este medio. Promocionar su negocio o empresa en Ericon TV Show por televisión y redes sociales, y todo tipo de publicidad que usted desea, llámanos o WhatsAppianos al 809-420-2762. Transmitimos por Telecanal 28, Telecable Dominicano, Éxito Visión y Global TV Canal 97. También por muchas plataformas numéricas. Eric on TV Show, the best is still yet to come.